Hoy en nuestra primera sesión de esta edición 2022 del taller de filosofía griega, vamos a empezar con una unidad dedicada al pensamiento de Trasímaco de Calcedonia y al pensamiento de un personaje, Calícles, que aparece en el Gorgias de Platón. Y armo una unidad con estas dos figuras porque hay conexiones muy importantes entre lo que se nos testimonia que pensaba Trasímaco y lo que en el Gorgias se pone en boca de Calícles. Y vamos a empezar por Trasímaco porque es el que nos permite después entender mejor el pensamiento de Calícles. Pero marco que a la vez que hay continuidades entre lo que plantea Trasímaco y lo que plantea Calícles en el Gorgias, también hay diferencias relevantes como para justamente tratarlos por separado. Pero considero que para entender bien a Calícles primero hay que estudiar a Trasímaco. El problema que tienen en común Trasímaco y Calícles, y no voy a decir mucho sobre Calícles porque es muy complejo el personaje Calícles y ya lo vamos a trabajar oportunamente luego. El problema que tienen en común, el problema fundamental que tienen en común Trasímaco y Calícles es el problema de la relación entre la justicia, la ley, esto es el nomos, y la naturaleza, o sea, la physis. Y ambos también comparten el problema de la vida buena para el individuo humano. La vida buena es la eudaimonía. Y responden a estos dos problemas en líneas que por momentos corren paralelas. Y es interesante ver sus aproximaciones y sus distancias. Bien, entonces, de alguna manera en esta unidad de Trasímaco y Calícles, el problema fundamental es el problema de la relación entre la justicia, el nomos, esto es la ley, y la naturaleza, o sea, la physis. ¿Bien? Bueno, esto como presentación de la unidad. Ahora entremos en Trasímaco. Bueno, la cronología aproximada de Trasímaco es que nació alrededor de 460 a.C. y que murió alrededor de 390 a.C. Fue un personaje de la Ilustración griega. Fue asiduo de Atenas, no era de Atenas, él era de Calcedonia, pero fue asiduo de Atenas y allí se desempeñó como docente. Era rétor, ¿verdad? Trasímaco es un personaje histórico, un sofista. Era rétor y maestro de retórica. En el Fedro Platón lo elogia como rétor. Y como rétor fue innovador en el arte retórica. Se dice que creó el estilo intermedio. ¿Qué es el estilo intermedio? Bueno, el estilo intermedio en retórica es justamente intermedio entre el estilo solemne y el estilo sencillo. Bien, a Trasímaco se le atribuye haber creado el estilo intermedio. Vale decir que es mencionado por Aristófanes, el comediógrafo ateniense, en una de sus primeras comedias, Los Comensales, de la que solo se conservan fragmentos, en el 427 a.C. Entonces, en el 427 a.C., Trasímaco ya era un personaje y una personalidad pública en Atenas, lo suficiente como para que Aristófanes lo incluyera
en su comedia, lo mencionara en su comedia. Recuerden que Aristófanes es un personaje importante de la ilustración griega. Bien, se entiende que elaboró obras de técnica retórica, como era común entre los rhétores, ¿verdad? Manuales de retórica y discursos políticos. Y se entiende que su producción consistía en discursos epidícticos, lo que hemos conocido hasta aquí como discursos epidícticos. Ustedes recordarán que los discursos epidícticos eran epideixis, demostraciones, exhibiciones de retórica. Bien, el principal testimonio del pensamiento filosófico de Trasímaco, principal testimonio que no hay por qué ponerlo en duda, es Platón en el libro primero de la República, en el pasaje que va de 336b hasta 354c. Con respecto al pensamiento filosófico de Trasímaco, el principal testimonio es este que acabo de decir, Platón en República 1, pero además tenemos un pasaje de Hermias, que luego vamos a considerar, que también tiene que ver con la justicia, en fin. Pero el principal testimonio es Platón en el libro primero de la República, en 336b hasta 354c. Allí aparecen conversando y discutiendo Trasímaco y Sócrates. Y Trasímaco plantea un pensamiento que, bien pensado, es muy sólido. Y en esa conversación, Sócrates refuta a Trasímaco. Y cuando digo aquí que Sócrates refuta a Trasímaco, pongo el refuta entre comillas, porque en comparación con la solidez y la verosimilitud que tienen los pensamientos de Trasímaco, las refutaciones de Sócrates en este pasaje parecen argumentos de humo. ¿Bien? Y para ilustrar esto, quiero leer un pasaje del Crepúsculo de los ídolos de Nietzsche, en el ensayo El problema de Sócrates, donde Nietzsche dice esto: a la dialéctica se la elige tan solo cuando no se tiene ningún otro medio. Se sabe que con ella se inspira desconfianza, que ella persuade poco. Y aquí viene lo importante, dice Nietzsche: nada es más fácil de borrar que el efecto de un dialéctico. Y esto es lo que yo les quiero señalar. El pensamiento de Trasímaco tiene una solidez importante. Puede ser que esté equivocado en este o aquel punto, y yo de hecho creo que está equivocado en este y aquel punto, como voy a señalar más adelante. Pero tiene una solidez importante, y las refutaciones de Sócrates parecen argumentos de humo. Y por eso esto que cito de Nietzsche: nada es más fácil de borrar que el efecto de un dialéctico. Esto dice Nietzsche en el ensayo El problema de Sócrates, en la sección 6, en la obra El crepúsculo de los ídolos. Bien, bueno, en esta discusión entre Trasímaco y Sócrates, Trasímaco se presenta a sí mismo como expresando un punto de vista realista. Y dice que Sócrates es un ingenuo. Y como realista que Trasímaco cree que es, le dice a Sócrates una y otra vez: observa los hechos, mira la realidad. Y esto es importante porque justamente en la diferencia entre Sócrates y Trasímaco se da una diferencia de forma de dirigir el pensamiento. Están los pensadores que, por así decirlo, van hacia las ideas puras,
Y están los pensadores que van hacia los hechos concretos. Bueno, Sócrates parecería ser un pensador de esos que van a las ideas puras y que de un modo u otro parece que se pierden en abstracciones. Bueno, Trasímaco representa lo opuesto. Va a los hechos concretos y a partir de los hechos concretos construye su pensamiento. Esta tendencia de Trasímaco parece ser una continuidad con Protágoras. Y vamos a ver que en el pensamiento de Trasímaco hay elementos de conexión con el pensamiento de Protágoras. Y esto es importante. ¿Bien? En este pasaje del libro 1 de la República que señalé, los problemas fundamentales que se trabajan son tres. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo justo? To dikaion. Después el problema de la relación entre justicia, ley, esto es nomos, y naturaleza, physis, entendiendo aquí a la naturaleza como la fuerza que uno tiene por naturaleza. Esta fuerza es kratos en griego. Y el tercer problema es el problema de la eudaimonía para el individuo humano, el problema de la vida buena y la relación que la vida buena tiene con la justicia. Bien, en estos tres problemas que se trabajan en República 1, en este pasaje y donde se expresa el pensamiento de Trasímaco, en estos tres problemas encontramos una conexión con lo que dice Calícles en el Gorgias. Y les anticipo, Trasímaco es una figura histórica y hay buenas razones para pensar que lo que Platón en República 1 pone en su boca era realmente algo que Trasímaco pensó. Ahora, Calícles no es una figura histórica, es un personaje literario de Platón, pero expresa un punto de vista de la época. Y eso es lo importante, y por eso importa Calícles. Bien, y dejo por ahí la presentación de Calícles. Bueno, en cuanto a estos tres problemas, se plantea un problema clásico en la interpretación de Trasímaco y es el siguiente. ¿Trasímaco solo tiene un punto de vista descriptivo? Ese es el problema clásico en la interpretación de Trasímaco en el libro 1 de la República. ¿Trasímaco solo tiene un punto de vista descriptivo con respecto a qué es la justicia, cuál es la relación entre justicia, nomos y physis, y cuál es la relación entre justicia y eudaimonía? ¿Solo tiene un punto de vista descriptivo? Bueno, ese es un problema clásico. Lo que yo pienso es que indudablemente Trasímaco tiene un punto de vista descriptivo con respecto a estos problemas. Esto es, quiere describir las cosas como son, pero también creo que tiene un punto de vista valorativo construido sobre ese punto de vista descriptivo. Y a veces también un punto de vista normativo construido sobre ese punto de vista descriptivo. Y ya vamos a ver cómo es que esto puede ser así en el desarrollo de la clase. Bien, pero lo que quiero decir es que frente a este problema clásico en la interpretación de Trasímaco, a saber, Trasímaco solamente tiene un punto de vista descriptivo con respecto a la relación, a qué es la justicia, a la relación entre justicia, nomos y physis, a la relación en cuanto a la relación entre justicia y eudaimonía. Bueno, está ese problema. Yo pienso que indudablemente Trasímaco tiene un punto de vista descriptivo porque fundamenta su pensamiento justamente en ver los hechos concretos, como decía hoy hace un rato, pero que no solo tiene un pensamiento descriptivo, porque también hace valoraciones. Y eso no es descripción. Hacer una valoración, decir esto es mejor que esto otro, eso no es descripción. Es una valoración, es algo de otro tipo. Y diría que también a veces tiene elementos normativos, en el sentido de se debe, esto es lo que está bien.
Y señalo el matiz de diferencia que hay entre un punto de vista valorativo que dice básicamente esto es mejor que esto otro, y un punto de vista normativo que dice esto está bien o esto se debe. Ahora, en este pasaje de República 1, uno tiene la conversación de Trasímaco con Sócrates. Y el que más protagoniza es Sócrates, en definitiva. Y tuerce las ideas de Trasímaco para acá y para allá para refutarlas. Y esto creo que es correcto. Ahora, si uno quiere sacar en limpio el pensamiento de Trasímaco, dentro de este gran pasaje de República 1, uno tiene que atender estos pasajes que voy a indicar ahora. 338c hasta 339b. Después 340c hasta 341a. Después desde 343a hasta 344c. Después 345e. Después el pasaje que va de 348b hasta 349a. Después el pasaje 349b hasta d. Y después el pasaje 350d. Bien, en los problemas en estos pasajes son los que dije antes. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es la relación entre justicia, nomos y physis? Entendiendo la physis como fuerza. Y la relación entre justicia y eudaimonía, esto es vida buena. Bien, entonces, evidentemente en estos pasajes Trasímaco es un filósofo ético y político, a la par. Y esto tiene que ver con un rasgo característico del pensamiento de Trasímaco, y es que Trasímaco piensa, creo yo acertadamente, que lo ético es indisoluble de lo político porque la vida se desarrolla en convivencia con los demás. Y entonces eso une ética y política. La política tiene que ver con la convivencia, ¿verdad? Y la ética tiene que ver con cómo debemos vivir. Bueno, resulta que uno vive en convivencia y entonces la ética es inseparable de la política y así es el caso de Trasímaco. Es un filósofo ético-político. En este perfil de filósofo ético-político, yo diría que Trasímaco hace una crítica de la cultura, una crítica de la ética de la cultura y que trata de desenmascarar la hipocresía de la cultura. ¿Por qué? Porque Trasímaco dice que en la polis lo justo es lo que conviene al más fuerte. Lo justo en la polis es lo que conviene al más fuerte. ¿Bien? Pero decir esto es desenmascarar a la ética de la polis, porque la ética de la polis evidentemente no se presenta como la voluntad de poder del más fuerte, o como la expresión o la concreción de la voluntad de poder del más fuerte, sino como, por ejemplo, algo que viene de los dioses, o, no sé, siempre tiene algún tipo de justificación. Bueno, Trasímaco hace una crítica de la cultura en ese sentido, porque dice, bueno, hay que desenmascarar la cultura, dejémonos de hipocresía. Lo justo es lo que el más fuerte impone como ley, como regla de la convivencia, y nada más que eso. Y entonces creo que en este aspecto Trasímaco es un crítico de la cultura, como pensador, filósofo, ético-político. ¿Bien? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, como filósofo ético-político, se puede decir que el pensamiento de Trasímaco tiene bases antropológicas y sociológicas, y que en el fondo de todo lo que hay es una concepción de la naturaleza.
de la fisis. Y yo diría que el gran postulado del pensamiento ético-político, a partir del cual se construye este pensamiento ético-político de Trasímaco, es la fisis, donde lo que vale, donde lo que rige, es la ley del más fuerte. Y justamente lo que el mensaje de Trasímaco va a ser, bueno, en el mundo humano, lo que vale es la ley del más fuerte. Y fíjense, dice lo que vale es la ley del más fuerte. Y lo que vale significa, por un lado, rige la ley del más fuerte, o sea, funciona el mundo así, y aquí tenemos el punto de vista descriptivo, pero también hay un componente normativo, en el sentido de que está bien que sea la ley del más fuerte lo que rija, porque es lo que vale. ¿Y por qué vale? Porque es la ley de la naturaleza. Y en la naturaleza es que encontramos en última instancia el fundamento de cualquier forma de valor. Y esa es la gran idea de Trasímaco, que la ética, por así decirlo, es un desarrollo a partir de la naturaleza y la fuerza, que es algo natural en principio. ¿Bien? Y para Trasímaco no hay otro parámetro que la naturaleza para decidir qué es lo que vale. Para la naturaleza lo que vale es la ley del más fuerte. Y no hay otro parámetro para decir qué es lo que vale en el pensamiento de Trasímaco. Y por eso Trasímaco va a decir lo que vale es la ley del más fuerte. Esto es la ley de la naturaleza. La gran ley de la naturaleza tal como la entendían estos griegos, ¿verdad? Luego vamos a ahondar sobre este trasfondo naturalista del pensamiento ético-político de Trasímaco. Ahora, una tesis importante de Trasímaco es la que dije hace poco: lo justo es lo que conviene al más fuerte. Esto se puede entender desde un punto de vista descriptivo y desde un punto de vista normativo. Y yo pienso que hay que entenderlo de las dos maneras. Cuando uno dice lo justo es lo que conviene al más fuerte, eso se puede entender desde un punto de vista descriptivo, en el sentido de que en la comunidad lo que se considera justo, lo que se toma por justo, es lo que el más fuerte impone y lo que le conviene al más fuerte. Pero también se puede entender en un sentido normativo, en el sentido de que lo justo es, lo que está bien es lo que conviene al más fuerte. Bueno, yo pienso que esta tesis de Trasímaco se tiene que entender en el sentido descriptivo y normativo, y que esa ambigüedad de la tesis de Trasímaco de que lo justo es lo que conviene al más fuerte no hay que deshacerla, porque es relevante para su pensamiento. No hay que deshacer toda ambigüedad del pensamiento, porque a veces los pensamientos se construyen a partir de ambigüedades, y esto es algo a tener en cuenta. Entonces, ¿a qué quiero ir? A esto. Cuando uno lee esto de que lo justo es lo que conviene al más fuerte, desde el punto de vista descriptivo, uno tiene un pensamiento que es muy parecido a lo que después pensó Marx. ¿Bien? Y quiero señalar eso, ¿no? Una idea marxista es que la ética de una cultura se arraiga y se sostiene en las relaciones de poder de esta cultura. Y es una legitimación de esta cultura, esa ética. Porque está creada por el poder que la sostiene, por las relaciones de poder, ¿verdad? Y esto sería descripción. Bueno, Trasímaco dice algo parecido. Ahora, cuando tomamos esto de que lo justo es lo que conviene al más fuerte, desde un punto de vista normativo, a mí me hace pensar en Nietzsche, en el Anticristo en particular, en la obra El Anticristo. Y voy a leer el parágrafo, una parte del parágrafo 2. Nietzsche dice: ¿qué es lo bueno? Y responde: todo lo que exalta en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo.
Y se pregunta Nietzsche, ¿qué es lo malo? Todo lo que tiene sus raíces en la debilidad. Así define en el Anticristo Nietzsche lo bueno y lo malo. Lo bueno es lo que exalta la voluntad de poder. Y lo malo es todo lo que hunde sus raíces en la debilidad. Bueno, cuando Trasímaco dice que lo justo es lo que conviene al más fuerte en un sentido normativo, está diciendo lo que está bien es que el más fuerte, por ser el más fuerte, imponga su voluntad de poder. Y para mí eso es un pensamiento nietzscheano. O al revés, Nietzsche tuvo un pensamiento inspirado por Trasímaco, lo cual no me extrañaría en absoluto, porque Nietzsche era un gran conocedor de la obra de Platón, y si hay alguien con quien quiere discutir y oponerse Nietzsche, es con Platón. Entonces no me extraña en absoluto que se pudiera haber inspirado en Trasímaco y en Calicles, Nietzsche. En fin. Ahora, también hay otra continuidad con Nietzsche, o al revés, Nietzsche tiene otra continuidad con Trasímaco, porque Trasímaco va a plantear que en la vida social lo que está bien es que el más fuerte imponga su voluntad de poder y rija la vida social. Y Trasímaco después va a decir que en el nivel de la vida individual humana, lo que está bien es darle rienda suelta a la voluntad de poder de uno. Y estos dos pensamientos de Trasímaco, por exaltar la voluntad de poder y por legitimar a la voluntad de poder, me parece que tienen resonancias nietzscheanas importantes. ¿Bien? Ahora, con respecto al naturalismo en ética de Trasímaco, ¿qué quiere decir este naturalismo en ética? Quiere decir más o menos esto. En la naturaleza, por naturaleza, las personas tienen distintas fuerzas. ¿Bien? En la naturaleza, por naturaleza, distintos seres humanos tienen distintas fuerzas, distinta capacidad de imponer su voluntad. ¿Está? Ahora, lo que va a plantear Trasímaco es que lo que está bien es buscar imponer la voluntad de uno a través de la fuerza de uno. Y esa fuerza de uno es algo natural. Y ahí está la conexión entre la ética en Trasímaco y su naturalismo. Porque la fuerza y la distribución de las fuerzas entre las personas es algo que pertenece al dominio de la naturaleza en principio. Después lo vamos a repensar esto porque es más complicado. Pero en principio es algo natural la fuerza. Y así lo pensaban estos hombres. Y entonces ahí está el naturalismo en ética de Trasímaco. Y yo me pregunto si aquí no tenemos una influencia de Heráclito. Heráclito dice en el fragmento B53 de Dils y Krantz, dice esto, lo voy a leer en griego y después lo traduzco. Polemos panton pater esti, panton de Basileus. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. La guerra es el padre de todas las cosas y el rey de todas las cosas. Esta idea de Heráclito es una de sus ideas más importantes. ¿Qué nos quiere decir Heráclito? Bueno, Heráclito nos quiere decir esto. En la fisis, lo que genera todo y lo que gobierna todo es la lucha de los opuestos, es la guerra. Y eso es lo que mantiene viva a la fisis y lo que la regula. ¿Bien? Ahora, yo me pregunto si Trasímaco está influido por este pensamiento de Heráclito, porque
Trasímaco va a plantear que en la dinámica social lo que tenemos como intrínseco es el conflicto entre los individuos tratando de imponer su voluntad de poder. Y ese conflicto de los individuos en los que unos someten a otros y otros son sometidos es lo que genera el orden social para Trasímaco. Y porque se genera a través de la fuerza y porque el más fuerte vence al más débil, Trasímaco va a decir que ese orden está bien. Entonces, Trasímaco está de acuerdo con que en la vida humana, en la convivencia humana, la guerra es el padre de todas las cosas, en el sentido de que es lo que genera el orden social. Y es el rey de todas las cosas, en el sentido de que la guerra, el enfrentamiento y que el más fuerte se imponga sobre el más débil, es lo que rige cómo funciona la vida humana. ¿Bien? Pero bueno, esto lo dejamos para más adelante. Ahora, antes de entrar en el pensamiento de Trasímaco, yo quiero hacer una confesión. Y es esta. Para mí, Trasímaco dice cosas verdaderas. No la verdad entera. Y hago este matiz. Trasímaco no dice la verdad entera. Hay cosas que no son verdad, pero dice parte de la verdad. Y diría que dice la mitad de la verdad. O sea, no dice toda la verdad, pero su pensamiento es verdadero a medias. Y por eso me parece tan importante tenerlo en cuenta. Y por eso también pienso que es sumamente vigente. ¿Bien? Ahora, en el pensamiento ético-político de Trasímaco tenemos dos planos conceptuales, dos niveles conceptuales, que responden a dos problemas distintos conectados. ¿Bien? El primer nivel conceptual es el nivel de la justicia en la sociedad, en la vida social. El primer nivel conceptual es el de la justicia en la vida social. O también podríamos decir cómo es la construcción social de la justicia. Los pasajes que tienen que ver con esto son 338c hasta 339b, después 340c hasta 341a, después 343a hasta c y después 345e. Bien, este es el primer nivel conceptual del pensamiento ético-político de Trasímaco. Tiene que ver con qué es la justicia en la sociedad, en la vida social. ¿Cómo es que se construye socialmente la justicia? Bueno, y en este punto, en este nivel conceptual, Trasímaco va a desplegar un punto de vista descriptivo y un punto de vista normativo y valorativo. ¿Me explico? Y en los dos niveles conceptuales que voy a señalar va a ser este juego de combinar un punto de vista descriptivo y sostener sobre él una valoración o un punto de vista normativo. Pero siempre lo que está de fondo es un punto de vista descriptivo, y esto es importante. Bien, ahora con respecto a la justicia en la sociedad, la gran tesis de Trasímaco va a ser que en la sociedad lo justo es lo que conviene al más fuerte. Entonces, aquí, en esta concepción, tenemos primero relativismo. Lo justo es lo conveniente para el más fuerte. Y este relativismo se muestra en que, por ejemplo, en distintas poleis, en distintas comunidades donde haya estructuras de poder distintas, lo justo va a ser distinto, porque lo justo es lo relativo al más fuerte en cada polis. Y entonces, si tenemos dos poleis con estructuras de poder distintas, por ejemplo, una democracia y la otra una aristocracia, entonces lo justo va a ser algo distinto en cada una de estas ciudades. Porque lo justo es relativo, porque es lo conveniente para el más fuerte en esa comunidad. ¿Bien? Después, también va a haber un componente convencionalista en el pensamiento de Trasímaco sobre la justicia en la vida social. ¿Por qué? Porque las leyes que expresan la voluntad del más fuerte, la voluntad de poder del más fuerte, son convenciones. Y eso él lo acepta. Ahora, lo interesante es que este convencionalismo de
de Trasímaco, que es una continuidad con Protágoras. Recuerden que Protágoras era un relativista y un convencionalista ético, etc. Ahora, en Trasímaco este relativismo y este convencionalismo tiene una base naturalista, porque es la fuerza, esto es un elemento de la physis, de la naturaleza, lo que determina quién somete a quién pone las reglas, quién define qué es justo. Entonces, en Trasímaco tenemos una posición convencionalista y naturalista. Y esto me parece interesante, porque se suele oponer a veces convencionalismo y naturalismo. Y Trasímaco nos muestra que puede haber un convencionalismo naturalista, en la medida de que las convenciones, que son las leyes de la comunidad, se deriven de la fuerza, esto es un ítem natural, de los que componen esa comunidad. A su vez, con respecto al tema de la justicia en la vida social, podríamos decir que Trasímaco expresa un punto de vista de realismo político, en el sentido que dice, bueno, y esto tiene que ver con su punto de vista descriptivo, ¿no? Porque Trasímaco dice, bueno, en esta polis, en esta comunidad, en este estado, lo justo, en realidad, esto es lo que es resumido en las leyes, es la expresión de la voluntad de poder del que tiene el poder. Y nada más que eso. Y eso es una perspectiva de realismo político con respecto a lo que es la justicia en la sociedad. ¿Bien? Bueno, esto como síntesis de este primer nivel conceptual o plano conceptual del pensamiento ético político de Trasímaco, que tiene que ver con la justicia en la vida social o la construcción social de la justicia. Y recuerden, se combina un punto de vista descriptivo con un punto de vista valorativo sostenido sobre lo descriptivo, y un punto de vista normativo sostenido sobre el punto de vista descriptivo. El otro nivel conceptual del pensamiento ético político de Trasímaco está relacionado con el problema de la relación entre la justicia y la vida buena o eudaimonía para el individuo humano. Y en este nivel conceptual, la tesis de Trasímaco va a ser que la felicidad máxima para el individuo humano es la injusticia completa. Y esto es ser el tirano de la polis. Trasímaco va a decir, para el individuo humano, sí, ya sé que hay una tensión entre lo que dice en el primer problema y lo que dice en el segundo. Después lo vamos a ver, pero es interesante. Con respecto a la relación entre justicia y vida buena del individuo humano, Trasímaco dice, la felicidad máxima es la injusticia completa. ¿Y qué es la injusticia completa para Trasímaco? Volverse el tirano de la polis. Y eso es la felicidad máxima para Trasímaco, porque para Trasímaco lo que los hombres queremos es tener bienes, tener propiedades. Y siendo uno el tirano de la comunidad, es que uno puede tener todo lo que uno quiera. Y por eso ser el tirano es la felicidad máxima. Y aquí, en este nivel, Trasímaco hace una apología de la injusticia. Y como vamos a ver, Trasímaco va a decir, la injusticia completa es la arete, la injusticia completa es la sofía, la injusticia completa es la eudaimonía. Y vamos a ver que hace como una especie de inversión de los valores. Y bueno, entre lo que dice en este segundo nivel conceptual y lo que dice en el primero, hay una tensión, porque en el primer nivel conceptual dice, lo que está bien en la vida social es que el fuerte imponga su voluntad de poder. ¿Bien?
justamente porque es el más fuerte. Y no hay otro parámetro para medir lo que está bien. Solo el parámetro de la naturaleza. Esto es la ley del más fuerte. ¿Bien? Ahora, en este segundo nivel conceptual dice, para el individuo humano, la arete, la excelencia, la felicidad máxima, es la injusticia completa. Y esto quiere decir la subversión del orden social de forma tal que uno pase a ser el tirano de la comunidad. ¿Me explico? En el primer nivel conceptual, Trasímaco legitima el orden social implantado por el poder. Y en el segundo nivel conceptual, Trasímaco dice que la felicidad para el individuo es subvertir el orden social e imponerse él como el tirano. Entonces aquí puede haber una tensión en el pensamiento de Trasímaco. Pero subrayo que en el fondo Trasímaco da una misma solución a un problema y a otro. Porque Trasímaco, tanto en un nivel como en otro, dice lo que está bien es que la voluntad de poder del más fuerte gane. ¿Bien? Y bueno, el gran postulado aquí es la naturaleza, la physis, entendiendo que los hombres nacen con distintas fuerzas y que naturalmente luchan entre sí para apoderarse de los bienes, y unos someten a otros, y unos controlan a otros, etcétera, etcétera. Ahora, en estos dos niveles conceptuales hay cosas que atraviesan estos dos niveles conceptuales. Primero, que la vida humana es siempre vida en sociedad. Vivir es convivir. ¿Bien? Y que a su vez en ese convivir se da de forma inevitable una lucha entre los hombres por los bienes, en los cuales los hombres tienen distintas fuerzas y se impone la ley del más fuerte. Y los hombres actúan siempre motivados por la búsqueda de la conveniencia, por un hambre infinita de bienes. Y esto es para Trasímaco la búsqueda de la felicidad. Y Trasímaco parece pensar que los hombres viviendo en comunidad busquen lo conveniente para sí y luchen entre sí por los bienes, imponiéndose unos a otros según la ley del más fuerte, en función de que tienen fuerzas distintas, es algo que pertenece a la esencia humana, en virtud de que la humanidad es parte de la naturaleza. Y en la naturaleza lo que vale es la ley del más fuerte. Y es lo que vale tanto en el sentido de que es lo que rige el funcionamiento de la naturaleza, como en el sentido de que es lo que está bien, porque no hay ningún otro parámetro para decir si no está bien. Entonces la ley del más fuerte, para un pensador como Trasímaco, define lo que está bien. Y esto es uno de los problemas del pensamiento de Trasímaco, porque para Trasímaco cualquier orden social va a ser válido, porque este orden social, en tanto es la concreción de una voluntad de poder de uno que tiene la fuerza para instalar este orden social, se legitima justamente porque el que instala este orden social tiene la fuerza para instalarlo. ¿Me explico? Entonces, este es uno de los problemas del pensamiento de Trasímaco. Todo orden social es válido porque se autofundamenta. Se autofundamenta porque lo que lo genera, esto es la fuerza, el poder, es lo que le da validez. Y también le da validez porque para Trasímaco el poderoso hace las leyes y define a la justicia a la medida de sus leyes en la comunidad. Y entonces de esa forma también el orden social se autofundamenta y se autolegitima. Bien, bueno, ahora
y con esto vamos a trabajar la clase de hoy. Vamos a entrar en el primer nivel conceptual del pensamiento de Trasímaco, que tiene que ver con la justicia en la vida social. Bien, empezamos por el pasaje 338c hasta 339b. La cuestión que está planteada es una cuestión socrática. ¿Qué es lo justo? Bien, entonces Trasímaco da esta definición. Lo justo, το δίκαιον, es lo mismo que lo que conviene al más fuerte. En griego, το σύμφερον, lo conveniente, tu κραίτονος, al más fuerte. Esta definición de Trasímaco, lo justo, το δίκαιον, es lo mismo que lo conveniente para el más fuerte, το σύμφερον, tu κραίτονος, es una definición original para empezar. Después, para seguir, es una definición muy polémica y extremista. Y vemos que ya aquí está el elemento de relatividad, porque lo justo es lo conveniente para el más fuerte. Entonces, en distintas comunidades puede haber estructuras de poder distintas que definan como lo justo distintas cosas, porque para estas estructuras de poder distintas, lo conveniente eventualmente son cosas distintas. ¿Bien? Bueno, entonces, el problema planteado es qué es lo justo. Y Trasímaco da esta definición. Lo justo, το δίκαιον, es lo mismo que lo que conviene al más fuerte. Το συμφέρον του κραίτονος. Y aquí ya está el elemento de relatividad, porque es lo que conviene al más fuerte. Esta es una definición original, polémica y extremista, y también crítica de la cultura, como decía al principio. ¿Bien? Ahora, como bien señala Sócrates, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo interpretamos? Hay un problema de interpretación con respecto a esto. Y entonces Sócrates le pide una aclaración a Trasímaco de qué quiere decir con esta definición. Y bueno, Trasímaco se lo explica y podríamos decir que con esa explicación se lo prueba y se lo verifica. ¿Bien? Entonces ahora avancemos sobre cómo Trasímaco aclara esta definición a la vez que la prueba y la verifica. Y lo hace con observaciones cuasi etnográficas. Y esto es un nexo con Protágoras. Dice Trasímaco, en la polis, esto es en la comunidad, en el estado, en cada polis, el más fuerte, el que en griego krató, y krató quiere decir el más fuerte, pero también quiere decir el que domina. Porque aquí se habla del más fuerte no en un sentido de que tiene la propiedad de ser más fuerte, sino en el sentido de que está en relaciones de poder con otros y domina a otros. Ser más fuerte no es tener una propiedad monádica, por así decirlo, para decirlo en términos lógicos, sino que es una relación. Ser el más fuerte entre tú y yo es que yo te domine. Eso es que yo sea el más fuerte. No es que yo tenga una propiedad, ser más fuerte, es que yo te domine. Eso es ser más fuerte en este contexto. Entonces, en la polis, en cada polis, el más fuerte, el que krató, el que domina, el que tiene más fuerza, kratos, y kratos significa fuerza, también autoridad. ¿Bien? Es el que gobierna. En cada polis, en la polis, el más fuerte, el que domina, el que tiene más autoridad, es el gobierno. Toarjon, gearge también. Se dice de dos maneras el gobierno, toarjon y gearge. Bueno, en cada polis, el más fuerte, el que domina, el que tiene más fuerza, es el gobierno. Es el que gobierna. Gobernar es arjo. Todo esto les debe recordar a la filosofía presocrática en la que se hablaba de arge. Bueno, el concepto de arge es un concepto político para empezar. Significa lo que gobierna, el gobierno. Con lo cual vemos un aspecto interesante de cómo se planteaban las cuestiones ontológicas en la filosofía presocrática.
¿no? Porque si el concepto de arjé es un concepto principalmente político, cuando los presocráticos se preguntaban cuál es el arjé, bueno, estaban preguntando por la política del cosmos, por así decirlo. Y esto es interesante. Bien. Pero a lo que voy es, bueno, Trasímaco está aclarando su definición de que lo justo es lo mismo que lo que conviene al más fuerte. Y empieza diciendo que en la polis, en la comunidad, en el Estado y en cada polis, el más fuerte, el que domina, es el que gobierna. Porque justamente eso es que domine, que gobierne. Y los débiles, o los más débiles, son los gobernados. ¿Bien? En la polis están los más fuertes y los más débiles. Y los más fuertes dominan, gobiernan a los más débiles. Justamente en ese hecho de ser más fuertes. Porque que sean más fuertes quiere decir que dominan a los más débiles. Y que los otros sean más débiles quiere decir justamente que son dominados. ¿Bien? Ahora, quiero señalar que aquí, para empezar, Trasímaco separa y opone al que gobierna o al gobierno y al que es gobernado. ¿Ah? Parece que son dos cosas distintas en la polis, el que gobierna y el que es gobernado. Y esto no es tan así, porque en democracia el que gobierna y el gobernado parecen ser la misma cosa. Pero bueno, la cuestión es que Trasímaco piensa que en la polis tenemos los más fuertes y los más débiles. Y que unos sean los más fuertes y que otros sean los más débiles quiere decir que los más fuertes dominan y gobiernan a los más débiles y que los más débiles son sometidos y dirigidos por los más fuertes. ¿Bien? Y entonces en este pensamiento, como los más débiles no pueden ser los más fuertes, parece que el gobierno es algo distinto de los gobernados y es algo separado y opuesto a los gobernados. ¿Bien? Y vamos a ver que Trasímaco va a pensar la relación del gobierno con el gobernado como la relación del amo con el esclavo. ¿Bien? Y esto en cada polis. Fíjense la generalidad de lo que dice. En toda polis, el más fuerte es el gobierno, es el que gobierna. Y los más débiles son los gobernados. O sea, en cada polis tenemos los más fuertes y los más débiles. Y los más fuertes, por ser más fuertes, gobiernan y dominan a los más débiles. Y algo importante es que para Trasímaco fuerza implica inteligencia. Pero al final es fuerza bruta. En el poder tenemos una relación de fuerza. Hay uno que es más fuerte que otro. ¿Me explico? Y este que es más fuerte que otro es también más inteligente que este otro. Porque parte de su fuerza es su inteligencia. Pero en el fondo, en la relación de poder, la fuerza que prevalece es una fuerza bruta. Es una capacidad de violencia física. Esas son las raíces del poder. La capacidad de la violencia física, la capacidad de la fuerza bruta. ¿Bien? Entonces, para Trasímaco el poder político está basado en la fuerza. El fuerte manda y el débil obedece. Y si no obedece, es apaleado o encarcelado o matado, en último término. ¿Bien? Pero entonces, para Trasímaco, en la comunidad, en el Estado, en la polis, el poder político está basado en la fuerza. El fuerte manda, el débil obedece. Y si no, es castigado. Esta fuerza aparece como un ítem natural, en principio. Pero uno tendría que preguntarse si es realmente siempre un ítem natural. Porque, por ejemplo, si tenemos una tribu en el Amazonas de 30 personas y hay un cacique, puede ser que ese sea cacique porque es el más fuerte físicamente y el más inteligente por naturaleza. ¿Bien? Está. Y ahí tenemos claramente que él es más fuerte por naturaleza. Pero si vamos a una sociedad más compleja como la nuestra, por ejemplo, donde
los que tienen poder son, por ejemplo, los bancos, uno no va a decir que los bancos tienen el poder que tienen en el sentido de fuerza, en el sentido de la naturaleza. O sea, la fuerza y el poder que tiene un banco, si bien en última instancia tiene que ver con la capacidad de ejercer la violencia y la fuerza bruta, en sí el poder de un banco no consiste en algo natural, como puede ser más musculoso o más agresivo naturalmente. ¿Me explico? Bueno, está bien, pero esto lo dejamos para que se piense. ¿Y cuál es la cuestión? Es si la fuerza, el poder siempre es algo natural. Trasímaco querría pensar que sí, pero cabe pensar que muchas veces la fuerza y el poder no es algo natural, sino algo construido socialmente. Bueno, entonces Trasímaco sigue desarrollando su idea, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea con la que empezaba a explicar esto de que lo justo es lo que conviene al más fuerte? Bueno, diciendo que en cada polis el más fuerte domina, gobierna a los más débiles. Y los más débiles son sometidos. Y en la polis, la relación de poder político se forja a través de la fuerza. El fuerte manda, el débil obedece. ¿Bien? A esto agrega Trasímaco que el que gobierna en la polis, que es el fuerte, impone, y acá esta palabra es clave, impone, porque tiene la fuerza, las leyes a los gobernados. Y recuerden que Trasímaco separa el que gobierna de los gobernados, porque el que gobierna son los más fuertes, los gobernados son los más débiles. Entonces, el fuerte impone, porque tiene la fuerza y a través de la fuerza, las leyes a los gobernados. Esto es las reglas de la forma de vida. ¿Bien? Y aquí tenemos otro problema en el pensamiento de Trasímaco, y es este. Trasímaco parece pensar que en cualquier polis el gobierno es algo unitario, por así decirlo, es una unidad. Y esto no es así, porque por ejemplo, en una democracia, el que gobierna es un sistema de partidos, y los partidos justamente por definición no tienen unidad, sino que están en oposición. Y de la disputa entre los partidos, la disputa política entre los partidos, es que resultan las leyes. Y es cierto que se imponen en última instancia las leyes, incluso en democracia. Pero a lo que voy es a que Trasímaco parece pensar siempre al que gobierna como algo opuesto a lo gobernado, y parece pensar al que gobierna como una unidad, cuando esto no necesariamente es así, porque por ejemplo en una democracia lo que gobierna son los partidos políticos, y los partidos políticos por definición no son una unidad entre ellos, sino que son una fragmentación entre ellos y una oposición entre ellos. Bien, pero bueno, sigamos. Entonces, tenemos que en cualquier polis tenemos los más fuertes que dominan a los más débiles. Y así se establece la relación de poder político y la estructura política, en virtud de la fuerza. Y a su vez, en cada polis el que gobierna impone, porque puede, porque tiene la fuerza, y fíjense que esto es punto de vista descriptivo, ¿no? Las leyes a los gobernados. Y este que gobierna establece, dice Trasímaco, las leyes para su conveniencia. Y aquí vemos de nuevo cómo Trasímaco separa al gobernante y al gobernado, porque el gobernante pone las leyes para su conveniencia, no para la conveniencia de los gobernados. Al contrario, para el perjuicio de los gobernados. La cuestión es que Trasímaco piensa que en la polis, el más fuerte que domina, que porque domina pone las leyes para su propia conveniencia.
Y aquí vuelve de nuevo el problema que decíamos antes. En una sociedad compleja en la que tenemos una democracia, por ejemplo, el que gobierna es un sistema de partidos. Y la conveniencia no es lo mismo. No es lo mismo la conveniencia para el Partido Nacional, pongamos por caso, que para el Partido Frente Amplio. Y gobiernan juntos en esa lucha de poderes políticos, ¿verdad? Entonces no es tan claro que en toda polis el que gobierna establece las leyes para su propia conveniencia, porque a veces el que gobierna no es una unidad y no tiene una conveniencia homogénea. No es lo mismo lo conveniente para los distintos partidos políticos que forman esta democracia, por poner un ejemplo. Bien, pero bueno, sigamos. Entonces, Trasímaco está explicando esto de que lo justo es lo que conviene al más fuerte. Empieza diciendo, en toda polis tenemos los fuertes que dominan a los débiles. Y así se establece el orden político. Los fuertes gobiernan, los débiles son gobernados, son dominados. A su vez, el que gobierna impone las leyes y las impone para su conveniencia, en perjuicio de los gobernados. Y dice Trasímaco, el que gobierna es infalible en cuanto a poner las leyes para su conveniencia. Y también es interesante pensar que para el pensamiento de Trasímaco, el que gobierna es infalible porque es el que define lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por definición, no se puede equivocar si es el que define lo que está bien. Pero bueno, está. La cuestión es que para Trasímaco, el que gobierna sabe perfectamente qué es lo mejor, lo Weltiston para sí. Y de acuerdo a eso pone las reglas para su propia conveniencia. Y en perjuicio de los gobernados. Porque los gobernados son sometidos, ¿me explico? Son dominados, son explotados por el que gobierna. Bien, entonces, sigue Trasímaco con la explicación de su idea. En la polis, el más fuerte gobierna. Como es más fuerte, impone las leyes. Y además las impone para su conveniencia. Y dice Trasímaco, además, el que gobierna legitima estas leyes, decretando que estas leyes son lo justo para los gobernados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la polis, el fuerte, porque es fuerte, tiene el dominio político. Y entonces impone las leyes para su conveniencia. Y no solo impone las leyes para su conveniencia, sino que además legitima esta operación, definiendo a lo justo como estas leyes, que son las leyes convenientes para él. ¿Me explico? ¿Qué es lo que quiere decir Trasímaco? Lo que quiere decir es que en la polis el poder político se autolegitima definiendo la justicia exactamente como las leyes que el poder político establece para su propia conveniencia. Y aquí vemos cómo en la polis el que gobierna construye políticamente la ética de la polis. Y esto es importante. Protágoras decía, en cada comunidad el acuerdo de la comunidad es lo que define los valores de esta comunidad. Trasímaco dice, en cada comunidad lo que conviene al más fuerte es impuesto como ley y este, por ser más fuerte, tiene la capacidad de legitimar estas leyes y de definir a lo justo como estas leyes. Y entonces, para Trasímaco, en la comunidad lo que establece los valores no es la comunidad como un todo, sino los más fuertes dentro de la comunidad que dominan a la comunidad. ¿Me explico? Y aquí vemos como Trasímaco se acerca a Protágoras a la vez que plantea algo original. Bien, entonces podemos decir que en lo que va hasta aquí, para Trasímaco, el nomos de la polis refleja a la physis. El nomos en las leyes se refleja la physis que lo crea, porque
la relación de ser más fuerte que, para Trasímaco es natural, pertenece a la fisis. Y en virtud de esta relación, yo soy más fuerte que ustedes, y entonces yo hago las leyes y defino a lo justo como eso, y pongo las leyes para mi conveniencia. Y el nomos, esto es la ley, lo que hace es reflejar justamente esa relación natural por la cual yo soy más fuerte que tú y que ustedes. Y aquí vemos cómo Trasímaco piensa la cuestión de la relación entre justicia, nomos y fisis. La fisis, esto es, yo soy más fuerte que tú, o yo soy más débil que tú, determina que te someta, te ponga las reglas, legitime estas reglas definiendo lo justo, y entonces las leyes reflejan la fisis. Bien, y entonces, ¿cómo es que el que tiene poder en la polis? Bueno, el que tiene poder en la polis porque, dice Trasímaco, tiene la capacidad de castigar a los que no cumplen las leyes que él pone. O sea, en la comunidad, ¿qué es tener poder en definitiva? Bueno, es tener la capacidad de castigar al que no hace lo que yo digo que tiene que hacer. Y en el pensamiento de Trasímaco, en la polis, el que gobierna castiga al que no cumple las leyes, pero no premia al que las cumple. Porque para Trasímaco la polis es siempre explotación del más débil. Entonces, no se premia al más débil por cumplir las leyes, solo se lo castiga cuando no las cumple. Y este castigarlo cuando no las cumple es lo que muestra que el más débil está sometido. Porque que el más débil esté sometido y sea gobernado es que justamente pueda ser castigado si no hace lo que le dicen a través de las leyes que tiene que hacer. Por eso la capacidad de castigo es intrínseca a la relación de poder. No hay relación de poder sin capacidad de castigo. Si sacamos la capacidad de castigo, no queda nada de la relación de poder en sí. Y bueno, y aquí vemos cómo entra la cuestión de la violencia, ¿verdad? Porque el castigo es violencia. Y en última instancia, violencia física, como puede ser cárcel, como puede ser muerte, como puede ser apremios físicos, etc. Y podemos decir que, por definición, el poder en la comunidad ejerce la violencia impunemente. Porque el poder en la comunidad es lo que define a la idea de castigo. Entonces, el poder en la comunidad ejerce la violencia impunemente porque no se va a castigar a sí mismo por castigar. Porque dentro de la comunidad, el castigo que define el poder está bien. Y por eso él tiene el poder. Eso es tener el poder. Y por eso, por definición, el poderoso ejerce la violencia impunemente. Bueno, la cuestión es que en lo que vimos hasta aquí, para Trasímaco, en la polis, en cualquier polis, los gobernados están sometidos al que gobierna y viven para el provecho del que gobierna. Y los débiles son justos, en el sentido de que obedecen las leyes del más fuerte, que definen a la justicia en la comunidad. Y tenemos que los débiles no son libres. En la comunidad los únicos libres son los más fuertes. Los más débiles tienen que hacer lo que le dice el más fuerte. ¿Bien? Y la relación entre el poderoso y el sometido es como la relación del amo y el esclavo. Y aquí llegamos al punto de la aclaración de lo que Trasímaco había planteado al principio como definición. Y es que Trasímaco observa una constante social en todas las poleis. Y es que lo que se tiene por justo es lo que conviene al que manda, al más fuerte.
Y en ese sentido, en todos lados, dice Trasímaco, lo justo es lo que conviene al más fuerte. Y aquí vemos el punto de vista descriptivo, en el sentido de que en cada comunidad lo que es tenido por justo es lo que el más fuerte, por ser más fuerte, impone como ley y legitima como justo, definiendo a los valores de la polis exactamente a la medida de sus leyes que están puestas para su propia conveniencia. ¿Bien? Pero también tenemos el punto de vista normativo, porque Trasímaco dice, bueno, en cada polis lo justo es lo que conviene al más fuerte, porque no hay ningún otro parámetro para determinar qué es lo que está bien, más allá de la ley del más fuerte. Entonces es realmente justo, es realmente correcto, válido que en la polis lo que sea tenido por justo es lo que conviene al más fuerte, porque no hay ningún otro parámetro para decir qué está bien y qué está mal que la ley del más fuerte. Esto es la naturaleza. ¿Bien? Bueno, y aquí se termina la aclaración y la verificación de su definición. Y sigamos explorando el pensamiento de Trasímaco en cuanto a la cuestión de la justicia en la vida social. Pero lo que tenemos hasta aquí es que en toda polis, por naturaleza, distintos individuos tienen distintas fuerzas. Estos individuos conviven y están en conflicto, y unos someten a otros, unos gobiernan a otros. Los que gobiernan son los más fuertes, los más débiles obedecen. Los más fuertes, por ser más fuertes, ponen las reglas para su propia conveniencia, y los más débiles son explotados por los más fuertes. Y en cada polis lo justo se define a la exacta medida de la conveniencia del más fuerte y de las leyes que el más fuerte pone. ¿Bien? Esto es lo que tenemos hasta aquí. Y la gran herramienta del poder del que gobierna en la polis es la capacidad de castigo. Si el más débil se resiste, el más fuerte, como es más fuerte, tiene la capacidad de castigarlo. Y esto puede significar incluso la muerte. ¿Bien? Ahora, podemos observar que para Trasímaco, en cualquier polis, el gobierno desarrolla su voluntad de poder anulando y alienando la voluntad de poder de los gobernados. Entonces, para Trasímaco, tanto el débil como el fuerte tienen voluntad de poder, porque para Trasímaco la voluntad de poder, el querer tener bienes, porque eso es la voluntad de poder, el querer tener bienes, es natural, tanto del débil como el fuerte. El punto es que el fuerte es más capaz de lograr realizar su voluntad de poder que el más débil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la polis, los fuertes gobiernan y gobernando desarrollan su voluntad de poder, y en ese desarrollo de su voluntad de poder anulan y alienan la voluntad de poder de los gobernados sometidos. Y los gobernados sometidos pasan a ser instrumentos para el desarrollo de la voluntad de poder del que gobierna, del más fuerte. ¿Bien? Ahora, Trasímaco reconoce que el gobierno puede ser, según distintas ciudades, democracia, aristocracia, tiranía. Entonces, en una democracia el más fuerte es el demos. En una aristocracia el más fuerte es la nobleza. En una tiranía el más fuerte es el tirano. Y vemos cómo a veces el más fuerte se construye a través de alianzas políticas. Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos una tribu, ¿no? Y al principio esta tribu tenía un cacique que era el más fuerte, ¿está? Y este cacique dominaba a los demás. Pero supongamos que había otros 3 individuos que individualmente eran más débiles que este cacique, pero que juntos eran más fuertes que este cacique. Entonces, ¿qué hacen estos individuos? Se juntan, hacen una alianza política
y derrocan al cacique porque son más fuertes que el cacique. Y ahí tenemos cómo se pasa de tiranía a aristocracia. Ahora, ¿qué pasa? Estos tres, este triunvirato imaginario, someten a todos los demás en la tribu. Y resulta que ellos tres juntos son más poderosos que cualquier otro individuo de la tribu. Pero ¿qué pasa? Supongamos que los demás individuos de la tribu se dan cuenta de que aliándose políticamente entre ellos son más poderosos que estos tres. Y supongamos que hacen esa alianza política. Y ahí pasamos de aristocracia a democracia. ¿Me explico? Y vemos cómo para Trasímaco, si bien la vida social es conflicto y es someterse unos a los otros, puede haber cooperación para construir poder político. Y esto es importante, porque eso es lo que explica que pueda existir democracia, por ejemplo. Puede existir democracia porque los más, que son más débiles, se dan cuenta que juntos son más fuertes que los que los someten. Y entonces se hacen una alianza política y generan la democracia. ¿Bien? Pero en el fondo, para Trasímaco, todo gobierno es una tiranía. Porque en todo gobierno, el más fuerte, separado del más débil que es gobernado, impone su voluntad de poder. Y si no hacen lo que dice, castiga. Entonces, en el fondo, para Trasímaco, todo orden político es una tiranía. Para Trasímaco, el que gobierna en la comunidad detenta el poder deliberadamente. Y esto es así porque para Trasímaco tener el poder es el máximo bien para el ser humano. Y todos los seres humanos buscan eso. Y por eso todos quieren tenerlo. Lo que pasa es que no todos pueden. Y ahí es que se da que uno somete a otro. Entonces, el que gobierna tiene el poder deliberadamente porque el poder es el máximo bien. Todo el mundo querría, pero no todo el mundo puede. Ese es el punto. Ahora, aquí surge un problema, porque en democracia el gobernante es el gobernado. Y recordemos que Trasímaco separaba gobernante y gobernado, porque el gobernante es el fuerte y el gobernado es el débil. Pero en democracia el gobernante es el gobernado. Y además, esto es un problema para Trasímaco, porque en democracia el gobernante no es una unidad. Porque en una democracia tenemos varios partidos políticos y la conveniencia no es homogénea en los distintos partidos políticos. Y este es otro problema de la visión de Trasímaco. Pero bien, sigamos. Ahora, a favor de la democracia, se puede decir que justamente su gran virtud como modelo político es que el gobernante es el gobernado. Y creo que este es mi argumento decisivo a favor de la democracia. Creo que la democracia establece una relación de poder, ciertamente, pero el punto es que los dos términos de la relación de poder son la misma cosa. Y eso parece extremadamente justo. Y eso creo yo que es lo que reivindica en última instancia la democracia como modelo político, que el gobernante es el gobernado. Y no conozco una forma de relación de poder más válida que esa. Porque es cierto que en todo orden político va a haber relaciones de poder. Es inevitable. El orden social, la sociedad, la convivencia, no es posible sin relaciones de poder. Pero la democracia destaca como modelo político porque el gobernante es el gobernado. Y además, esto significa otro problema para Trasímaco, y es que en la democracia, como modelo político de una polis, tenemos negociación. Y entonces no es que el más fuerte impone al más débil. No, negocian. Y esto en el modelo de Trasímaco no entra a ningún lado.
Es cierto que Trasímaco tiene razón en cuanto a que en última instancia en la democracia se impone, porque la mayoría impone. Pero es cierto que antes de la imposición de la mayoría hay negociación. Y esto no es poca cosa, y no tiene poco valor desde el punto de vista político. En fin, sigamos con el pensamiento de Trasímaco. Teníamos que en la polis están los fuertes, que por ser fuertes dominan a los débiles y así gobiernan. ¿Bien? Y el orden político, las relaciones de poder político están basadas en las fuerzas, que son algo por naturaleza. El que gobierna en la polis impone las reglas a los gobernados para su conveniencia y legitima estas reglas definiendo a lo justo como estas reglas, y al que no cumple estas reglas lo castiga y lo obliga a cumplirlas. Y entonces el gobernado vive para el provecho del gobernante. Está alienado el gobernado, está anulado en su voluntad de poder, porque solo vale la voluntad de poder del gobernante. ¿Bien? Ahora, a esto agrega Trasímaco que la relación entre el que gobierna y los gobernados es como la relación entre el pastor y su rebaño de ovejas. Importante esto, ¿no? Trasímaco dice, la relación entre el que gobierna, el más fuerte, y el gobernado, el más débil, o sea, los más débiles, es como la relación del pastor con sus ovejas. Y aquí vemos que el más débil es explotado, es cosificado, es deshumanizado, y esto en cualquier poli, dice Trasímaco. Es deshumanizado, el más débil, es instrumentalizado. ¿Bien? Entonces aquí nos dice entre líneas Trasímaco, la relación de poder daña la humanidad del sometido, porque el sometido es como la oveja para el pastor. Está deshumanizado en su lugar de sometido. Entonces, esto hace pensar que bueno, mejor lo digo después esto, pero la cuestión es que en la polis el que gobierna tiene con los gobernados la misma relación que el pastor con sus ovejas, y entonces en la relación de poder político el sometido está explotado, cosificado, deshumanizado, etc. Y dice Trasímaco, como el pastor en relación a su rebaño, el que gobierna se ocupa del bienestar de los gobernados solo en la exacta medida de que eso maximice su propio provecho que saca de los gobernados. O sea, el pastor, por ejemplo, se preocupa porque sus ovejas vayan a comer buen pasto. Y en ese sentido se preocupa del bienestar de sus ovejas. Pero no se preocupa del bienestar de sus ovejas por el bienestar de las ovejas mismas, sino por el provecho que él puede terminar sacando de ese bienestar. Y esto es lo que pasa, dice Trasímaco, en la relación de poder político. El que gobierna se preocupa del bienestar de los gobernados y en ese sentido le hace concesiones a la voluntad de poder del sometido, pero solo porque eso maximiza el provecho que el que gobierna saca del sometido. Con lo cual vemos que el que gobierna gobierna con un interés egoísta absoluto. Solo se preocupa del bienestar del sometido en la medida de que eso saque provecho, permita sacar más provecho del sometido. A esto agrega
Trasímaco que en la polis está prohibido para el gobernado sacar beneficio propio. Eso es injusticia. Trasímaco dice, en la polis, que el gobernado saque beneficio propio es injusticia. Porque lo que tiene que hacer el gobernado es dar provecho al que gobierna y nada más. Por eso decíamos que está cosificado, que su voluntad de poder está anulada y alienada. ¿Bien? Y además, el gobernado no solo tiene prohibido buscar el beneficio propio, porque eso es injusticia, sino que está obligado, debe, y aquí vemos lo normativo, dar provecho al que gobierna, en perjuicio propio. Porque el sometido, siempre que sirve a su amo, se perjudica a sí mismo a la vez que lo sirve. Para Trasímaco. Y si no hace esto, es castigado. Y entonces el débil es justo, sigue las leyes. Y el justo es débil. Y vemos que el justo no es libre y el débil no es libre en la polis. Y dice Trasímaco, obrando así, los gobernados hacen feliz al que gobierna y se hunden a sí mismos. Porque en ese servir al que gobierna, al más fuerte, lo hacen en perjuicio propio, lo hacen siendo explotados. Hasta su humanidad es dañada, porque para el que gobierna, el gobernado es como una oveja del rebaño, para el pastor. Bien, y una cosa interesante que resulta aquí es que para Trasímaco la felicidad de uno implica la ruina de otro. Y esto es porque para Trasímaco la felicidad pasa por tener bienes y no se pueden compartir. Si yo los tengo, tú no los tienes. Entonces, para que yo sea feliz, tú tienes que ser infeliz. Y soy feliz desarrollando mi voluntad de poder y anulando la tuya en ese desarrollo. Porque para poder yo desarrollar mi voluntad de poder, tengo que anular la tuya. Y aquí vemos una especie de doble moral intrínseca al orden político de cualquier polis, porque el que gobierna tiene vía libre para sacar provecho, pero le prohíbe al gobernado sacar provecho y obliga al gobernado a solo dar provecho al que gobierna. Y eso es doble moral. Y esto es intrínseco de la relación de poder, ¿no? La relación de poder, justamente, si hay algo que tiene, es doble moral. Ahora, un problema que surge es que para Trasímaco todo orden social es justo. Porque todo orden social resulta de la fuerza. Yo soy más fuerte, me impongo y establezco el funcionamiento de la sociedad. Y esto es el orden social. Y lo legitimo, porque tengo el poder para hacerlo. Defino lo justo como esto que impongo. Y además es justo esto que impongo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la única medida para definir qué es justo para Trasímaco. Y entonces para Trasímaco todo orden social es justo, sea cual sea. Y esto a mí me parece un problema, porque, bueno, es un escándalo, ¿no? Entonces, para ir concluyendo un poco, para Trasímaco, en la vida social, lo justo son las reglas convencionales, y aquí vemos el convencionalismo, que impone el más fuerte para su propio provecho. Y aquí vemos el naturalismo también, porque el más fuerte es más fuerte por naturaleza. Y por ser el más fuerte, o sea, en la vida social lo justo son las reglas convencionales que impone el más fuerte para su provecho y por ser el más fuerte. Y nada más, no hay nada más que sea lo justo. Entonces aquí vemos descripción y valoración, descripción y normatividad. O sea, en la vida social, ¿qué nos dice Trasímaco? Lo justo es lo que impone el más fuerte, porque es más fuerte,
Y esto es así, desde un punto de vista descriptivo, porque el más fuerte legitima sus leyes porque tiene la capacidad de definir a los valores. Pero a su vez, esto es así desde un punto de vista normativo porque no hay ningún otro parámetro para decir si es justo ese orden que la ley del más fuerte. Y ese orden es un resultado de la ley del más fuerte. Entonces, aquí vemos cómo en este pensamiento de Trasímaco se combina la descripción y el punto de vista normativo. Después, para Trasímaco, en la vida social el más fuerte lucha con el más débil. Esto es importante. Para Trasímaco, los seres humanos queremos tener bienes. Y eso es lo que nos mueve en la vida, tener bienes. ¿Bien? Ahora, somos animales gregarios y los bienes son finitos. Por eso la lucha, de la que hablaba Heráclito al principio, es el padre y el rey de todo en la vida humana. Porque en tanto los hombres buscamos lo mismo, tener los bienes, y no podemos compartirlos, y los bienes son finitos, vamos a luchar entre nosotros por los bienes. Y hay unos que son más fuertes que otros, y los más fuertes se imponen. Y recuerden, fuerza implica inteligencia para Trasímaco. Entonces, en la vida social se da esta dinámica. Todos buscamos poseer bienes, pero no podemos compartirlos si son finitos. Entonces surge el conflicto, la lucha entre los miembros de la comunidad. Y tienen distintas fuerzas. Entonces los más fuertes someten a los más débiles y se imponen. Y esto genera el orden social y el orden político y las leyes y la definición de la justicia, etc. Y nada más. Con lo cual vemos el naturalismo en el pensamiento ético, porque la fuerza es para Trasímaco un ítem natural. Ya vimos que es complicado decir que siempre la fuerza es algo natural, porque por ejemplo, si hablamos de la tribu de 30 personas que tienen un cacique tal, porque es el que si quiere le puede pegar a cualquier otro, bueno, ahí sí, la fuerza es natural. Pero si hablamos de una sociedad compleja como la nuestra, donde por ejemplo los bancos tienen mucho poder, ese poder no es por naturaleza, es una construcción histórica. Ahora, es cierto que ese poder que tienen los bancos, por más que no sea el poder de dar un garrotazo, como el que tiene el cacique de la tribu, termina en el garrotazo, porque el poder siempre termina en la fuerza bruta y en la violencia. Y esto es verdad. Por eso yo decía que Trasímaco dice la mitad de la verdad. Se equivoca en un montón de cosas, pero dice muchas cosas que son reales. Ahora, una cosa que me parece interesante es que para Trasímaco la libertad no está dada, no es un datum del ser humano, sino que para Trasímaco nosotros en la vida social luchamos por los bienes, ¿bien? Y en esa lucha unos someten a otros, y el que somete es el que es libre, y el que es sometido no es libre. Y para llegar a ser libre, el sometido tiene que aliarse con otro sometido para poder ser más fuerte que el más fuerte y someterlo. ¿Me explico? Y así se consigue la libertad, a través de la lucha y de vencer en la lucha social. Ahora, Trasímaco con su pensamiento político sobre la justicia y la vida social parece legitimar todo sistema político. Pero lo interesante es que a mí me parece que Trasímaco trae en la historia del pensamiento político la semilla del anarquismo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Trasímaco, todos podríamos ser humanos
y libres, solo si abolimos cualquier forma de relación de poder. Y eso es la anarquía. El problema es, ¿podemos convivir en anarquía? No sé, me parece que no. Pero a lo que voy es a que, paradójicamente, este pensamiento de la justicia en la sociedad y del orden político en la sociedad de Trasímaco, que parece legitimar cualquier orden político que se establezca por la fuerza, y por ser establecido por la fuerza es que es legítimo, parece contener la semilla del anarquismo, en el sentido de que para Trasímaco solo sería posible que todos seamos humanos y libres solo si abolimos cualquier forma de relación de poder entre nosotros. Y eso es la anarquía. Ahora, ¿es posible la convivencia en anarquía? Bueno, esa sería la gran pregunta. Trasímaco pensaría que no. Por eso yo digo que trae la semilla del anarquismo, no el anarquismo, la semilla. Porque Trasímaco va a pensar, bueno, si convivimos vamos a luchar por los bienes, si vamos a luchar por los bienes unos se van a imponer a otros y ahí ya tenemos las relaciones de poder y ya no tenemos la anarquía. ¿Me explico? Pero bueno, está. ¿Y por qué pienso esto? Bueno, porque para Trasímaco en la polis, el único que goza de su condición humana es el que gobierna. Entonces, desde un punto de vista de Trasímaco, para que todos podamos gozar de la condición humana, porque recordemos que el sometido es como una oveja, está deshumanizado, para que todos podamos gozar de nuestra condición humana, de la cual no podemos gozar sino en principio a través de la lucha, porque solo podemos gozar de nuestra condición humana si somos el pastor del rebaño en vez de la oveja del rebaño. Bueno, para Trasímaco en la polis el único que goza de su condición humana es el que gobierna, el gobernado no. Entonces este pensamiento me da que pensar a mí que, y esta es una reflexión mía, que en el pensamiento de Trasímaco podemos encontrar la semilla del anarquismo en el sentido de que todos podríamos ser humanos y libres solo si vivimos en anarquía. Bien, y para terminar quiero plantear algunas preguntas que son estas. ¿Es imposible una polis injusta? Y también, ¿es imposible una polis que no se autolegitime? Definiendo a la justicia a la medida de las leyes que impone el más fuerte. ¿Es imposible? Y si esto es imposible, ¿qué significa entonces que una polis sea justa? Si es imposible una polis injusta, ¿qué significa que una polis sea justa? En lo concreto, cualquier cosa y a la vez nada. En lo concreto, que una polis sea justa vendría a ser cualquier cosa y a la vez nada. Porque para Trasímaco que una polis sea justa quiere decir que en la polis, en la convivencia, unos son más fuertes, otros son más débiles, los más débiles someten a los más fuertes justamente porque son más fuertes, en ese sometimiento de los más débiles los gobiernan, imponen las leyes para su conveniencia, legitiman estas leyes y definiendo la justicia como estas leyes. Y además esto es justo porque no hay ningún otro parámetro para determinar la justicia que la naturaleza, y el único parámetro que nos da la naturaleza es la ley del más fuerte. Entonces, para Trasímaco parece que es imposible una polis injusta. Pero si esto es así, ¿qué quiere decir en lo concreto que una polis sea justa? Puede significar cualquier cosa y entonces no significaría nada. Pero bueno, no quiero concluir, quiero dejar la pregunta. Ahora, lo que sí parece posible es que, por ejemplo, desde una polis, otra polis sea vista como injusta. Por ejemplo, desde una polis democrática, una polis tiránica es vista como injusta. ¿Por qué? Porque la polis democrática
ve a la polis tiránica a partir de su propia definición de justicia, que la polis tiránica no cumple. ¿Bien? Y con esto vamos redondeando nuestra exposición del pensamiento de Trasímaco en cuanto al nivel conceptual de la justicia en la vida social. Y por aquí terminaría la exposición de hoy.